Buenos días chicos, bueno pues seguimos con el origen de la biodiversidad. Entonces habíamos empezado un poquito con un recorrido histórico y bueno, nos habíamos quedado en precisamente este hombre, Jean-Baptiste de Monnet, el caballero de Lamarck, que había sido el primer impulsor de una teoría que explicaba el cambio de los seres vivos, ¿vale? La teoría de Lamarck o la teoría del uso y del desuso, ¿de acuerdo? Muy bien, pues a partir de Lamarck surge pues varias ideas, pero realmente la que surge con más poder e impulso es la idea de la selección natural, ¿vale? Eh, en sí es un libro que publica Charles Darwin, que se llama El origen de las especies. Él no intenta explicar ningún tipo de teoría evolutiva, sino cómo aparecen las especies, ¿vale? Ahora bien, aparece también, o sea, llega a la misma conclusión otro naturalista, Alfred Wallace, y ambos publican conjuntamente en 1858 sus ideas, ¿vale? Cuando publica Charles Darwin El origen de las especies, hay una gran controversia porque, bueno, lo más aceptado en el momento era el creacionismo. Y entonces postular una idea tan rocambolesca, tan diferente a lo que se aceptaba en el día, pues era complicado. Hasta tal punto, pues que bueno, se le tachó de todo, desde un loco hasta un excéntrico y bueno, hereje, por supuesto, ¿de acuerdo? Hoy en día es probablemente el naturalista, no, sí, probablemente, es el naturalista más famoso de la historia. Aunque realmente la gente no sepa muy bien qué es de lo que habla Darwin, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Bueno, pues como os digo, ambos llegaron a la misma conclusión, lo que pasa es que Wallace no se hizo tan famoso, ¿de acuerdo? Darwin, cuando publica su Origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecida por la lucha de la supervivencia, ese es el título del libro, ¿vale? Pues él consigue vender todas las existencias de la primera edición de su libro en cuestión de horas, ¿vale? Para que os imaginéis la situación de la época, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en qué se basa la selección natural? ¿De acuerdo? Ellos basan la selección natural en 3 puntos. La idea de un antepasado común para todas las especies, ¿vale? Esto le trajo por el camino de amargura a Darwin porque, bueno, pues digamos que con lo que se quedó la gente, con la idea que se quedó la gente fue precisamente con esa, que el mono y el hombre venían de lo mismo, ¿no? Y bueno, hoy en día todavía hay gente que no lo cree, que eso es falso, o sea, que piensa que eso es falso, ¿no? Pues la idea es esa, que Darwin pone al ser humano al nivel del resto de las especies y dice que todos hemos venido de un antecesor común, ¿vale? Otra de las cosas que realmente hoy en día es lo que más se pone en duda, ¿vale? Las teorías modernas es lo que más ponen en duda, es que afirman que es un proceso continuo, gradual y lento, ¿vale? Es decir, que va poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ¿vale? Hoy en día, bueno, pues hay teorías que comentan precisamente lo contrario, ¿no? Que es un proceso rápido, que incluso va a diferentes velocidades, bueno. Y por último, que la selección natural sería el mecanismo, ¿vale? Para explicar cómo van cambiando las especies. ¿De acuerdo? Entonces, para entender la selección natural, vamos a esta otra diapositiva, ¿vale? Y la selección natural se basa en 3 puntos, ¿vale? Voy a explicar los 3 puntos y ahora explico el esquemita este. Bien, lo primero, la existencia de una variabilidad heredable, ¿de acuerdo? Yo os comentaba el otro día con la marca, imaginaros que yo voy mucho al gimnasio, me pongo muy cachas y pues mis hijos van a hacer cachas. No es así, ¿vale? Tendrán que entrenar, tendrán que ir al gimnasio, etcétera, si quieren estar cachas como yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque eso es falso, lo que sí es cierto es que hay ciertos factores genéticos que pueden tener mayor predisposición. Es decir, yo puedo tener mayor predisposición a ser una persona con más masa muscular. Y eso sí que lo pueden heredar mis hijos, ¿de acuerdo? Entonces, estas características tienen que ser heredables, ¿de acuerdo? Para que puedan sufrir la selección natural. Si no, no sufren este proceso.
Por otro lado, la descendencia aparece con modificación, es decir, las descendientes no son réplicas, ¿vale? Eso es lo que ocurre con la reproducción asexual. La reproducción asexual, partimos de un progenitor, obtenemos dos o varios descendientes, todos genéticamente idénticos. Entonces, el mecanismo principal, que hablaremos el próximo día, de modificación para la descendencia va a ser la reproducción sexual, ¿vale? Y por último, reproducción diferencial, es decir, los seres vivos hacemos todo lo posible por sobrevivir para tener descendencia, ¿vale? Ese es el fin último de la supervivencia de los seres vivos, ¿de acuerdo? Es decir, un ser vivo que sobrevive bien va a tener más descendientes que uno que le cuesta sobrevivir, básicamente, ¿de acuerdo? Es decir, cuantas más características heredables, beneficiosas tengas, más descendientes vas a tener. Por lo tanto, la siguiente generación tendrá más posibilidades de tener esos genes, ¿vale? Bueno, ¿cómo se explica todo esto? Pues veis aquí una población, ¿vale? De puntitos verdes y la sobrevivencia de esta población no es aleatoria, ¿vale? Es decir, ¿cuáles sobreviven? Pues los más fuertes, ¿vale? Supuestamente, pues los puntos con este verde más intenso, ¿de acuerdo? Bien, estos se van a reproducir y van a sufrir mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces van a aparecer otras variables. ¿Qué es lo que pasa? Que para la siguiente generación, lo mismo, la supervivencia no es aleatoria. Es decir, como veis, sobreviven también los del verde intenso, pero cuanto más oscuro es el verde, más favorecido es por la selección natural. Por lo tanto, prevalecen los nuevos descendientes que tienen ese color más oscuro. Bueno, pues generación tras generación irán sobreviviendo cada vez los puntos más oscuros y cada vez se irán aceptando o se irán seleccionando de acuerdo a ese color más intenso, ¿vale? Conclusión, tras n generaciones, tras muchas generaciones, veréis que la población ha cambiado radicalmente. Sigue siendo verde, pero no hay ni un solo color de los que había al principio en la última generación, ¿vale? Esto os lo traduzco a las jirafas, ¿vale? Como hacía Lamarck con las jirafas, pues os explico según la selección natural, ¿vale? Según la selección natural, pues habría una especie de caballo con un cuello largo, ¿vale? Una especie antecesora de la jirafa, que se alimentaría de las ramas bajas de los árboles, ¿vale? En la sabana hay mucha hierba, pero hay muchos herbívoros que compiten por esa hierba. Sin embargo, las ramas altas de los árboles, ahí no llega ningún herbívoro, salvo el elefante, ¿vale? Pero hay muy pocos elefantes, todo se ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de este animal, aquellos que tuvieran el cuello más largo tendrían más posibilidad de sobrevivir porque tendrían acceso a más comida. Así de sencillo, ¿vale? ¿Todos van a tener el mismo tamaño de cuello? No, al igual que no todos nosotros medimos lo mismo. Es decir, Pau Gasol mide 2 metros y pico, yo mido unos 75 y hay gente que mide unos 60, ¿vale? Entonces, igual que para nosotros tenemos diferentes alturas, pues ellos van a tener diferentes longitudes de cuello. Es decir, pues aquellos que tuvieran el cuello un poquito más largo sobrevivirían mejor. Y así, generación tras generación, aquellos que tuvieran los cuellos más largos irían sobreviviendo, seleccionando así cada vez a individuos con el cuello más largo, hasta llegar a la jirafa actual, ¿vale? Bueno, eso sería un poco cómo explicaríamos la aparición de la jirafa mediante la selección natural, ¿vale? Bien, hay otros tipos, claro, la cosa es que cuando Darwin explica esto, él tiene que seguir trabajando porque claro, cuando la comunidad científica lee todos sus apuntes, bueno, pues se le echan encima y empiezan a criticar y empiezan a poner peros, ¿no? Y uno de esos peros es, pues por ejemplo, qué es lo que le pasaba al pavo real. Es decir, el pavo real tiene una cola, el macho, ¿vale? Tiene una cola enorme, que como podéis imaginaros, pues a la hora de volar le incapacita un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues efectivamente, la cola les hace más vulnerables. Darwin explica esto como la selección sexual, es decir, para algunas especies, algunas características les hacen más vulnerables, por lo tanto, para sobrevivir, el resto de características tienen que ser mucho mejores, ¿vale? Entonces, en el caso del pavo real, lo que hacen al demostrarle a la hembra su cola, ¿vale? Desplegando su cola, etcétera, es que cuanto pues más color tiene, porque obviamente estos colores no le ayudan a camuflarse para nada, ¿vale? Cuanto más intensos son los colores, cuanto más grande es la cola, etcétera, implica mayor vulnerabilidad.
Sin embargo, el hecho que haya sobrevivido y haya llegado a adulto quiere decir que el resto de las características de este pavo son buenísimas. Es muy fuerte, es muy listo, muy ágil, lo que queramos, ¿vale? Bueno, pues eso sería un poco explicando la selección sexual. Esto se puede aplicar no solo al colorido de los pájaros, etcétera, pasa también con los patos, por ejemplo, ¿vale? Cuando vamos a las charcas y vemos patos, los que tienen colores intensos son machos y los que son así más marroncitos son las hembras, ¿vale? Les pasa lo mismo. En el caso de la mantis religiosa, sabes que la hembra se come al macho tras la cópula, ¿vale? Bueno, pues eso también, porque eso, ¿cómo beneficia al macho que la hembra se lo coma? Pues le beneficia en el sentido de que la hembra tendrá más comida, más energía para poner los huevos, para poner más cantidad de huevos y que haya más descendientes con las características genéticas de ese macho, ¿vale? O por ejemplo, las luchas entre animales, ¿vale? Entre los machos muchas veces ocurre que hay luchas y esas luchas lo que buscan es precisamente la selección del más fuerte, ¿vale? Para poder reproducirse. Eso sería la selección sexual, ¿vale? Y otra cosa que explica Darwin es la coevolución, ¿vale? La coevolución es una evolución conjunta entre dos especies, ¿vale? La coevolución típica se explica con la polinización de algunas plantas, ¿vale? Como pueden ser las orquídeas o estas plantas que tenemos aquí, que lo que hacen es que tienen unos tubos nectaríferos, ¿vale? Muy alargados, es decir, el néctar está muy al fondo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se beneficia la planta? Bueno, pues muy sencillo. Solo hay una especie que es capaz de llegar a ese néctar, ¿vale? En este caso, pues el colibrí. ¿Cómo beneficia la planta? Pues sabe que si algún animal va a venir y comerse el néctar de la flor, ese va a ser el colibrí. Y el colibrí ha tenido que meter la cabeza en alguna otra flor, es decir, llevará polen de otra flor de la misma especie. De tal forma que se aseguran que si llega alguna especie y come el néctar, va a ser una especie que también tenga polen para esa planta, ¿vale? Entonces la polinización se hace más efectiva así, ¿vale? Es más fácil polinizar cuando solo tienes una especie que te poliniza a cuando tienes muchas especies que te polinizan, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja del colibrí? Pues que va a tener plantas que solo él es capaz de acceder al néctar, ¿vale? Beneficio para ambos, coevolución, ¿de acuerdo? Bueno, pues también lo explica Darwin, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, ¿vale? Y nada, pasamos el próximo día a explicar un poquito, avanzar un poco y explicar un poco las bases genéticas de la variabilidad, ¿vale? Un saludo y espero que nos veamos pronto.